Buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenas, pues bien, aquí otro viernes más. Aunque estemos en agosto, no hemos querido dejar de aparecer por aquí, Venga, pues de hoy desaparecer. ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de eso, de ser invisible o, bueno, más que tú, tu contenido. Y Qué por bueno. qué, y por qué ocurre y esto además, bueno, pues mata tu autoridad en redes, sobre todo, bueno, en LinkedIn, que es donde nosotros más estamos, más trabajamos. Eh, y bueno, vamos a dar alguna idea alguna estrategia, bueno, pues para que eso no ocurra y para Eh, que a la gente, pues eso, les salte en la cara, pues tus publicaciones y estén ahí pendientes, ¿no? De lo que hagas o de lo que digas. Muy bueno. Porque, bueno, no sé, bueno, lo hemos visto muchas veces, ¿no? Que publicas cosas que dices, bueno, es que me voy a salir y al final, nada, el cri-cri de los grillos y nada, ni un comentario, ni un like, nada. Eh, ¿y por qué ocurre estas cosas? Esto, bueno, pues, ¿por qué ocurre? ¿Tú qué Bueno, opinas? pues que el problema muchas veces es que cuando escribes estás más pensando en otras cosas, en otras personas, que de lo que es lo que tienes que pensar al final, ¿no? Muchas veces estás más pensando en, en tus tareas diarias, en tu primo, en el de la moto y en el otro, cuando Claro, realmente todo eso junto se te hace bola y lo que estás haciendo al final es que nadie piensa que estás hablando sobre él. Entonces tienes que tener claro sobre a quién te vas a dirigir cuando escribas y qué es lo que le quieres contar, sobre todo qué es lo que quieres, con qué le quieres ayudar. claro. Que es un poco lo que, por eso le hemos puesto ese título al episodio de hoy, que si hablas para todo el mundo, al final no hablas para nadie, ¿eh? Ujú. Y bueno, y eso es lo que queríamos traer hoy, ¿no? El problema es que si intentas hablarle a todo el mundo, al final no vas a lograr una autoridad determinada y si la tienes la vas a perder. Sí, Con lo cual tienes que elegir bueno, pues un grupo de personas, llámalo nicho, llámalo como lo quieran llamar, que es cuál es tu cliente, como tú decías, a quién le puedes verdaderamente ayudar. Y una vez que ya has dado este paso, pues te vamos a decir qué cosas o qué debes de publicar en tu contenido para que ese contenido haga lo que tiene que hacer, que es generarte clientes, ¿no? sí, al final de eso se trata, es la forma en que mejor, en que nos conozcan un poco mejor, que nos vean y que al final pues pasen a ser clientes. Bueno, vamos a analizar un poco el problema, ¿no? De lo que estamos hablando, que es sobre todo lo que hemos dicho al principio, que es el publicar para todo el mundo. Al final viene a ser lo mismo que publicar para nadie, ¿no? Porque esto es como si entras en un bar y te pones a gritar, venga, venid todos conmigo, que me voy a otro lado. No te va a hacer nadie en caso, ¿no? O sea, pero si vas poco a poco y te acercas a las personas correctas, hablas de algo que le interese, que puedas conectar, pues empieza ahí un poco la magia. Y en el caso del contenido, pues empieza la venta, ¿no? Pero muchas veces el problema es que no hay un buen enfoque, ¿no? Que se tiene una percepción equivocada. Tienes que elegir bien con quién vas a hablar. O sea, se supone que vas a hablar con personas a las que tú le estás solucionando un problema, ¿vale? Porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no vas a conectar emocionalmente, que los mensajes pues se van a perder porque le va a dar a ver más y no va a leer el contenido del- de la publicación completa y que lo más importante que de lo que se trata cuando creamos contenido es de ser la primera opción en la cabeza de nuestros clientes. Y si no te ven, pues nunca vas a ser tú la opción, va a ser otro que sea más visto que tú. Mm, claro. Pues que además
el problema es, tenemos la sensación de que a cuanta más gente apuntes, más posibilidades tienes de que tu contenido se vea, y es todo lo contrario. O sea, primero hay muchísima gente, o sea, puedes acortar lo que quieras, el tipo de persona al que acotar o acortar, bueno, Sí, el tipo de persona a la que te diriges, porque aún así hay tantísima gente que vas a tener oportunidades de sobra. El miedo a perder a perder oportunidades es lo que hace que no definas un nicho. Y eso que es lo que haces es precisamente el efecto contrario. No vas a tener ninguna oportunidad porque, como tú decías, no te diriges a nadie en concreto, nadie se identifica con lo que tú estás diciendo, con lo cual nadie escucha lo que tienes que decir. Entonces, bueno, pues como decíamos, vamos a hablar de estrategias, y la primera es para definir esos nichos o esos micronichos. Así que venga, vamos con las estrategias. venga, pues lo primero sería identificar a ese cliente ideal que tienes, ¿no? No al imaginario, sino al de verdad, ¿vale? ¿Quién está pagando ahora mismo tus servicios o tus productos? ¿Vale? Piénsalo, responde, hazte esa pregunta y respóndetela, porque ese es tu cliente, ¿vale? Mm, Olvídate de que vale para todo el mundo, ¿vale? Tienes que apuntar directamente a quién en concreto le hace falta tu producto o tu servicio, ¿vale? Y hay que ser muy claro con esto. Yo qué sé, por ejemplo, imagínate que no te valen todos los empresarios, ¿vale? Que solo que tu servicio estás especializado solo en consultores de IT, pues tu mensaje tendrá que dirigirse a esos consultores de IT, ¿vale? Que mm. además, si afinamos más todavía, resulta que facturan pues menos de 1 millón al año, pues, y lo que quieren es crecer, pues afinas como más todavía tu mensaje. Estás yendo a consultores de IT que facturan menos de un kilo al año y que además quieren crecer. Pues eso es lo que ese es el servicio que tú ofreces. En consecuencia, a eso tiene que ir el mensaje que transmites con tu contenido. Sí, y luego además, y luego una vez que ya has elegido, que es lo que tú decías, y además es que es muy sencillo, porque en el momento que ya tienes un negocio en marcha, ya tienes clientes a lo que les estás facturando, con lo cual el perfil lo tienes claro. Luego elegir, y además ese perfil o ese cliente además te va a decir exactamente, porque otra cosa de la que tienes que hablar es de un dolor. Pero un dolor de verdad, un dolor que queme, que haga daño. Eh, y ese cliente te va a decir ese problema que realmente es relevante para él. Bueno, pues que no logra crecer o que no logra reuniones en LinkedIn o que no logra lo que sea que no está logrando Mm. o que, bueno, pues no se puede organizar, cualquier cosa. Eso y además incidir en él, ¿no? Sí, eso sería otro de los puntos. Otro sería el ajustar el lenguaje que vamos a utilizar al micronicho al que nos dirigimos. Pues me lo invento, por ejemplo, si estamos hablando de coach, pues que se dedican bueno, a formadores de vendedores, por ejemplo, formadores de ventas. eh, pues usa ejemplos con el tema de las ventas, no con otra cosa. Si estás hablando con agentes inmobiliarios, pues enseña casos de clientes que vendieron más pisos gracias a la formación o el servicio que tú le estás prestando a esos agentes. Entonces, ajustar el lenguaje con ejemplos del micronicho en el que están metidos también es importante para que se sientan más identificados cuando te lean. Ujú, ¿no? Y luego, aún así, después de haber hecho todo esto, luego tienes que darle un enfoque. Y la única forma de saber si el enfoque es o no es correcto es, bueno, pues publicando, por ejemplo, 3 posts que sean muy específicos, eh, y medir las interacciones. Si nadie responde, pues lo tendrás que ajustar. En el momento que alguien diga que se sienta identificado y justo te lo comente y te diga esto es lo que me pasa, pues ya sabes que ese enfoque, que el enfoque
de ese post en concreto es el que tienes que seguir usando con todas tus publicaciones. Sí. Y luego el último que se me ocurre sería el crearte un perfil enfocado al nicho al que te diriges, o sea, que vaya en consonancia con lo que necesita tu cliente. O sea, la foto, el titular, el banner, el acerca de, deben de dejar bien claro a quién estás ayudando. No utilices términos genéricos como ayudo a empresas a crecer, sino pues, yo qué sé, imagínate, si tu servicio está enfocado en consultores de marketing, pues ayuda a consultores de marketing a conseguir clientes a través de LinkedIn, ¿vale? Ujú. Entonces, eso es importante, el que vaya en consonancia con lo que ofreces. Sí, efectivamente. Porque ya lo hemos dicho, y es así, el que no quiera que no nos crea, pero cuanto más te enfocas, cuanto más acortas el perfil, más acotas el perfil, eh, más posibilidades de llegar, ¿no? Sí. Eh, y bueno, no sé, porque además, y ya lo hemos repetido, cuanto más amplio sea el perfil, es todo lo contrario, pierdes más oportunidades porque tu autoridad se diluye. Bueno, no sé, ¿algún ejemplo que se te venga a la cabeza? Bueno, pues me acuerdo hace tiempo un cliente que estaba sobre todo enfocado en startups de SaaS, ¿vale? Mm. Que lo que querían eran al menos conseguir 10 demos al mes a través de LinkedIn. Entonces, pues bueno, el contenido que estaba creando no estaba teniendo muchos buenos resultados, era un poco genérico, ¿no? No estaba tan enfocado al cliente concreto al que iba, sino que hablaba más de temas muy genérico a nivel de startups. Entonces cambiamos toda la parte de estrategia de contenido y empezamos a subir las visualizaciones y a conseguir reuniones, a conseguir llamar la atención de los fundadores de estas empresas y a que más o menos todas las semanas pues tuvieran entre 2, 3 reuniones para ver el servicio. Entonces, muchas veces el error más común que se comete es el de pensar que cuanto más amplio sea el abanico al que nos dirigimos, más oportunidades vas a tener, cuando en realidad es al contrario. A más amplitud se le diluye más la autoridad y es más difícil que te conozcan. Con lo cual, y por ir, Cerrando. bueno, por ir atando y por ir resumiendo, eh, las tres creencias, vamos a desmontar tres creencias, que ya lo hemos dicho, ya lo hemos adelantado, pero bueno, por ponerle el 1, el 2 y el 3. eh, la primera, si te enfocas en un nicho, pierdes clientes. Es al revés. Si no te enfocas en un nicho, vas a tener clientes que probablemente te paguen, no te paguen como lo que eres un especialista. Eh, cuanto el contenido general, eh, se supone que el mito es que se supone que tiene más alcance y es todo lo contrario. Además, eh, si no queremos alcance, lo que queremos es conversión, porque esto es un negocio, esto no es un tema de ego, no estamos aquí para satisfacer nuestro ego, con lo cual lo que tienes que publicar es contenido cuanto más específico, mejor. Eh, y luego, lo que hemos dicho de testear el enfoque. El enfoque lo tienes que ajustar y lo tienes que adaptar, y si lo tienes que cambiar, lo tienes que cambiar. Eh, Porque el riesgo es el contrario, es darle un enfoque a tus publicaciones que no llega a nadie, con lo cual te vas a volver invisible.
Y bueno, ya por ir concluyendo, que vamos a hacer esto que sea ligerito. Bueno, pues venga, cierra el episodio y a ver y qué tarea le podemos poner para que esté, mientras estén ahí la gente como nosotros, un poco medio de vacaciones, medio no. Bueno, pues lo primero, lo que te tienes que llevar de lo que hemos visto hoy es que no tienes que intentar dirigirte a todo el mundo, sino a las personas a personas concretas, ¿vale? No, no a todos. Y, y bueno, como desafío, como reto de esta semana, yo te pediría que definieras en una frase a quién te diriges, a quién le hablas, ¿vale? Y qué problema le resuelves, ¿vale? Públicalo y antes de publicarlo, piensa que si no sabes explicarlo o escribirlo en 20 palabras, es que aún todavía no lo tienes claro. O sea, tienes que ser algo muy concreto que puedas definir en unas 20 palabras. Ujú. Y, y públicalo, ¿vale? Y nada, nos vemos la semana que viene. Comparte el episodio si conoces a más personas que estén publicando al tuntún, como mucha gente. Y si quieres que tu contenido empiece a atraer clientes, pues nada, puedes seguirnos y vernos todos los viernes a las 10 de la mañana que estaremos contigo pues para ayudarte en todo lo que podamos con nuestros directos. Muy bien, pues venga, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao.